Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden los pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Estamos haciendo la lectura del Evangelista según San Mateo, y en esta parte estamos tratando lo que es llamado el sermón o discurso misionero, que empieza en un momento en que Jesús está misionando en la región de Palestina y se encuentra con las muchedumbres, se compadece de ellas porque están como ovejas sin pastor, y entonces dice a los discípulos que rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a sus campos, porque es mucha la cosecha y pocos los trabajadores. Inmediatamente Jesús los envía, les da autoridad sobre los demonios y las enfermedades y les dice que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que anuncien el reino de los cielos que se ha acercado, que ellos llevan la paz a donde vayan, y si donde los reciben hay gente que ama la paz, será eficaz su saludo de la paz. Pero se van a encontrar también con la dificultad de que muchos no los van a querer recibir, sea en las casas o en los poblados. Ellos tienen que mostrar que no es indiferente el recibirlos o no. Al sacudirse el polvo de los pies, ellos mostrarán una denuncia, porque al final el juicio sobre estas personas será más terrible que el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y luego Jesús les dice que van a ser perseguidos lo mismo por las autoridades religiosas judías que por los paganos y por sus propias familias. Pero ellos no deben tener miedo de lo que va a suceder. El discípulo no es más que el maestro. ¿Por qué razón? Porque va a sufrir lo mismo que el maestro. El siervo no es más que su señor, porque en este sentido no va a llegar a ser el Señor, sino va a padecer lo mismo que el Señor, que es Jesús. Y por eso es suficiente que el discípulo, como su maestro y como su Señor, llegue a padecer. Y Jesús les dice: los van a tratar como a mí. Ellos son sus discípulos, Él es su maestro, ellos son sus siervos y Él es el Señor. Si a Él lo han acusado de estar endemoniado o de ser Satanás, también va a sucederle a ellos. Por esa razón les dice: no tengan miedo a los hombres. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a saberse. Aunque esto parece un refrán,
popular asumido por Jesús, pero aquello oculto y aquello secreto de lo que habla Jesús es el evangelio que Él les ha enseñado a todas horas, de día o de noche. Lo que les ha dicho en la noche, ellos en pleno día deben publicarlo. Lo que ha hablado Jesús en voz baja, deben difundirlo desde lo alto de las azoteas para que sea conocido. No deben tener miedo a aquellos que los amenazarán de muerte y que de hecho los van a matar porque anuncian el evangelio de Jesús. Dice Jesús que de eso no tengan miedo porque solamente pueden matarles el cuerpo y no el alma. El miedo único que deben tener es a aquel que pueda arrojar su cuerpo y su alma al lugar de castigo, al infierno, y ese es Dios. Jesús les dice que pongan atención a las aves del campo, porque en el mercado las venden. Los hebreos consumían también este tipo de aves como parte de su dieta, o los podían tener en su casa también como parte de su ambientación. Y Jesús les dice que el precio de estas avecillas, que es mínimo, no puede pagarse o no se puede adquirir esos pajarillos si el Padre del cielo no permite que caigan por tierra o caigan por tierra estos pájaros. ¿Esto a qué se refiere? Posiblemente sea la caída en la trampa o que caigan solos y sean capturados. Lo cierto es que les dice que el Padre del cielo se preocupa más de ellos. No tienen que preocuparse de qué es lo que va a pasar, porque nada sucede si el Padre no lo permite. Y ellos deben saber que el Padre cuida perfecta y completamente a cada uno de los discípulos, de tal manera que hasta los cabellos de la cabeza de cada discípulo han sido contabilizados. Y los discípulos, aunque tengan miedo, deben entender que ellos valen muchísimo más que todos los pájaros del mundo, no solo que una pareja de avecillas capturada por los vendedores. El Padre cuida de ellos en todo momento y no sucederá nada de lo que el Padre no permita, como cuando el Padre permite que los pájaros sean capturados y sean vendidos. Por ello Jesús les dice que aquello que les puede causar el miedo y lo que puede evitar su miedo es que reconozcan que Jesús es su Maestro ante los hombres. Lo único que les evitaría tener problemas sería no reconocer a Jesús delante de los hombres. Quien tenga el valor, que afronte sin temor el peligro de muerte por ser discípulo de Jesús y de testimonio, será reconocido por Jesús ante su Padre que está en los cielos. ¿En qué momento va a suceder esto? Jesús lo dice al final de su evangelio en el juicio universal, que Él va a venir rodeado de los ángeles y que Él va a reconocerlos delante del Padre y de sus ángeles. Por eso ellos deben entender que vale más ser reconocidos por Jesús como sus discípulos que ser negados por Él. Jesús lo dice: al que me niegue a mí delante de los hombres, yo también lo voy a negar ante mi Padre que está en los cielos. Es cierto que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero le fue perdonado, y le fue perdonado antes del juicio final. Por eso, los discípulos son animados por Jesús, porque las pruebas que van a pasar, las ha pasado Jesús. Ya les dijo que los van a juzgar en las sinagogas, que los van a llevar ante gobernadores, que los van a flagelar o los van a azotar. Lo mismo le pasó a Jesús, y por eso les dice: no van a ser más que su amo o que su señor o que su maestro. Van a participar de su misma suerte, pero los va a reconocer ante el Padre.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.